Bienvenidos a la actividad asincrónica del curso de biología para el domingo 23 de agosto del año 2026. Esta actividad asincrónica es de complemento para el folleto de contenido número 3, el cual corresponde a la actividad número 5, la cual se debe responder un formulario en Classroom con el contenido de este documento y posteriormente con la constancia que se descargue al obtener el porcentaje que requiere el formulario para cumplir con la actividad número 5. Pero antes quiero compartir un breve recorrido con ustedes sobre el aula virtual que se está implementando en el Consurori, ya que el aula virtual viene a sustituir lo que es Classroom. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes algunas indicaciones en las cuales donde van a poder encontrar este contenido. Ustedes se redireccionan al aula virtual. Acá te les voy a compartir lo que es lo del curso. En esta parte donde están las actividades, acá aparece unas carpetas en las cuales aparece todo lo que es lo relacionado al curso. Cada actividad tiene su carpeta, actividad número 4, actividad número 5, número 6, segunda evaluación parcial, actividad número 7 y actividad número 8, que van a ser parte de lo que es la evaluación final. Y otro aspecto que me gustaría que ustedes tengan en cuenta, que aquí donde dice actividades asincrónicas, aquí ustedes encontrarán todo el material el cual se comparta para complemento de las clases sincrónicas. Eh, este, así como la clase de hoy y la clase del domingo anterior, que son muy extensas, que el periodo de clases prácticamente no es suficiente, por eso se ha tomado la decisión de abrir esta carpeta para que el contenido seguramente no se va a ver en su cantidad total durante la sesión sincrónica, o la clase programada para cada día, domingo. Por lo tanto, ustedes tienen que abocarse a esta carpeta para en sí recapitular o complementar lo que es cada folleto de contenido. Por lo tanto, acá vamos a iniciar la clase de hoy eh, sobre el contenido que va a ser complementario para el domingo 23 de agosto. En un momento les comparto lo que es la diapositiva para iniciar la clase de hoy. El folleto número 3 de contenido prácticamente se enfatiza sobre lo que es la estructura celular, todo lo que corresponde a las células, los tipos de células, la función de cada orgánulo que integra cada célula, y prácticamente se va a enfatizar eh, las funciones de ellas al momento de formar estructuras de aminoácidos, estructuras de proteínas, lo cual corresponde a una continuación de las biomoléculas que estábamos viendo en las clases anteriores. Vamos a ingresar nuevamente al archivo de contenido. En un momento les comparto. Prácticamente ahorita estamos ya casi listos. Bueno, ahora sí creo que estamos listos y vamos a iniciar con la clase.
Y el primer tema que vamos a tratar es sobre la estructura celular. La célula es la unidad básica de la vida. Se estructura en tres componentes principales, los cuales están en cierta manera expresados acá. En los componentes principales se puede decir que son las cubiertas y límites estructurales. Las cubiertas y límites estructurales prácticamente son los bordes de cada célula. Estos son, en cierta forma, los indispensables para que las células tengan su propia estructura, mantengan prácticamente todos las partes o los organulos que la integran en su posición, y son los que prácticamente marcan los límites de cada uno de ellos. La otra parte principal de la célula es el citoplasma y organelos. El citoplasma y organelos prácticamente el citoplasma es todo lo que está dentro de la estructura. Y los organelos es cada una de las partes que integra cada célula. Y la tercera parte importante, de las estructuras principales, que son tres, es el material genético. Y el material genético siempre va a estar en lo que es el núcleo de cada célula. Al hablar de células animal y vegetal en este caso, ya que si tomamos en cuenta las células, bueno, célula animal y célula vegetal son células eucariotas, pero si hablamos de células procariotas, que en este caso tienen muchas similitudes, pero no son iguales. Y el material genético en esa parte de las células procariotas, al no tener un núcleo específico, está dentro del todo el citoplasma. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase, la diferencia entre cada una de ellas. Lo que les platicaba, la célula procariota y la célula eucariota, los cuales tienen límites celulares, al igual que las células eucariotas, las células procariotas no poseen ciertas características. Normalmente se da en protozoarios donde únicamente tienen un líquido en el cual es el citoplasma, y en ese citoplasma aparece todo el material genético y algunos organelos que le integran. Vamos a referir ciertas especificaciones de cada una de las estructuras principales de la célula. Por ejemplo, de cubiertas y límites celulares, nos dice que en la membrana, se encuentran en la membrana plasmática, que es una membrana fina que delimita a la célula. Es semipermeable, ya que regula la entrada y salida de nutrientes y desechos. La otra cubierta celular es la pared celular, que está presente en plantas, hongos y bacterias. Es una capa externa rígida que proporciona soporte, protección y evita la deshidratación. En lo que respecta a citoplasma y organelos, es un medio interno gelatinoso donde flotan los orgánulos u organelos, como queramos llamarle, ya que los podemos mencionar de las dos formas. Los más importantes son los siguientes. Y tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias las ubicamos en esta parte. Están presentes en las células eucariotas, célula animal y célula vegetal. Y su función es generar la mayor cantidad de energía química, o sea, un tritosfato de adenosina, dentro de cada célula, y esta es vital para la actividad celular. Otra parte del citoplasma y organelos muy importantes son los ribosomas. Los ribosomas son estructuras encargadas de sintetizar proteínas a partir de instrucciones genéticas. El retículo endoplasmático, también conocido como RE simplemente, porque el retículo endoplasmático se divide en dos categorías. Uno es retículo endoplasmático rugoso, que la función dentro de la célula es sintetizar proteínas, y el retículo endoplasmático liso, que la función dentro de la célula es sintetizar lípidos. El aparato de Golgi, que también es otra parte vital
de las células eucariotas, complejo o aparato de Golgi, empaqueta, modifica, distribuye proteínas y lípidos a otras partes de las células y a todo el exterior. Otra parte vital es los lisosomas que aparecen en las células animales y en las células vegetales tienen el nombre de vacuolas o lisosomas. Contienen enzimas digestivas y almacenan nutrientes y también evacúan desechos. Y la tercera estructura vital de la célula es el material genético. Y en las células eucariotas aparece en el núcleo, que tenemos que, digamos que el núcleo es la parte más, no seamos importante, todas son importantes, pero es la más característica de las células eucariotas, ya sea animal o vegetal, ya que en las células procariotas se le conoce como un nucleoide. Ya en las células procariotas ya no tiene un núcleo definido, sino que es un nucleoide donde también está la mayor concentración de material genético, pero también hay un porcentaje de material genético que flota en todo el citoplasma. Ahora vamos a ver los principios fundamentales de la función celular. Estas son las unidades básicas de la vida y operan como sistemas abiertos que realizan tres funciones vitales. La primera es nutrición, que se trata de obtener energía y materia prima. La segunda es relación, que es interactuar con el entorno. Y por último, reproducción, que es la creación de nuevas células. Las funciones son el producto de la acción coordinada de sus componentes estructurales y de todos los procesos bioquímicos. Todos los seres vivos están compuestos por células. En temas anteriores, en las actividades evaluativas que se organizaron, cada uno tuvo una exposición en la cual pudo explicar cada uno de los diferentes sistemas y su nivel organizativo en lo que es la organización de la vida. Y todos iniciaban en el primer nivel que se tenía que explicar, era el nivel celular. Y al hablar de células, todos los órganos, todos los sistemas tienen células y ese prácticamente es el inicio de la vida. Vimos el nivel subcelular en la base química de los seres vivos, pero ya en este caso, el nivel de células, hablamos de células óseas, células nerviosas, células adiposas, células del cartílago, secretoras, musculares, epiteliales, sanguíneas y también existen otras. Pero todos los seres vivos prácticamente están cubiertos por células. Algunos organismos como las bacterias pueden existir únicamente como entes unicelulares. Otros seres vivos, incluyendo los humanos, contienen una cantidad incontable de células que trabajan en conjunto para formar el cuerpo integrado de cada individuo. Los seres humanos tienen trillones de células que se organizan para componer estructuras complejas como los tejidos, por ejemplo, los músculos de la piel, los órganos que integran cada sistema, y cada uno tiene una función adecuada y cada una depende de pequeñas estructuras u órganos en los cuales nos podemos referir como el corazón, como los pulmones, como el sistema nervioso central. Cada uno tiene sus células específicas. Las células diminutas constituyen después realmente en tejidos, después en órganos y luego en sistemas, y prácticamente cada una ayuda a realizar un trabajo complejo. Cada célula prácticamente se integra de diversos órganos que internamente se similan o tienen la función similar de lo que es un cuerpo humano. Las funciones que realiza el cuerpo humano se dividen en partes llevadas a cabo por diferentes órganos y tejidos. Por ejemplo, la comida que ingerimos tiene que pasar por el estómago, los intestinos, que es el sistema digestivo.
De igual forma, el cerebro como órgano procesa información, la cual también se ayuda de diferentes órganos que apoyan también el sistema nervioso central. Si hablamos del sistema óseo, los huesos proveen fuerza, una estructura, para que el cuerpo tenga prácticamente toda la estabilidad necesaria. Y similarmente, dentro de cada célula, las funciones se dividen en diferentes combinaciones de biomoléculas bien organizadas. Estas estructuras son análogas o se parecen en esa manera, la función de ellas es similar a cada órgano. Por eso menciona que son análogas a los órganos del cuerpo y se les llama organelos u orgánulos. Prácticamente de las dos formas se puede llamar. Los organelos se encuentran suspendidos en un líquido a base de agua de consistencia viscosa. A este fluido se le conoce como citosol, que prácticamente el citosol es todo lo que cubre el citoplasma de cada célula. El conjunto del fluido y organelos que se encuentran fuera del núcleo se denominan citoplasma. Existe el núcleo, el citoplasma que está a base, que está prácticamente integrado por citosol, y en ese citoplasma es donde se ubican cada organelo que integra la célula. El citoplasma se organiza de modo que controla activamente las posiciones de cada uno de los organelos. Y al hablar de los organelos u orgánulos de las células, podemos mencionar al cuerpo de Golgi, las vacuolas, que es específicamente de la célula vegetal, que en célula animal serían los lisosomas, mitocondria, las membranas plasmáticas, que es prácticamente todo el borde de cada célula, los microtúbulos que integran los retículos endoplasmático liso y rugoso, el núcleo principalmente, ribosomas, y existen diferentes orgánulos y cada uno tiene una función específica. Y vamos a analizar la, la mayor cantidad de orgánulos que prácticamente son las funciones básicas de una célula. Y vamos a empezar por el número 1, en este caso las vesículas. Y las vesículas son las que encontramos acá remarcadas y existen diferentes, más de una en cada célula. Y las vesículas son áreas en forma de bolsa encerrada por una membrana en el citoplasma de las células. Las vesículas se utilizan para el almacenamiento y transporte de muchas biomoléculas diferentes, por ejemplo, las proteínas que se liberan de una célula que se mueve desde el retículo endoplasmático rugoso a la superficie de la célula en las vesículas. Y tenemos el número 1, que son las vesículas. Número 2, el retículo endoplasmático liso o REL, que también se le conoce con esas siglas. Es la porción del retículo endoplasmático, o también ustedes pueden encontrar este nombre como retículo endoplásmico, depende de la fuente que tengan de información. Y esta es parte de una gran red de membranas dentro de la célula, la cual la tenemos aquí remarcada. Dentro de una gran cantidad de membranas dentro de la célula, que es una extensión de la membrana nuclear externa, que parece lisa y está desprovista de ribosomas. El retículo endoplasmático liso tiene varias funciones, incluyendo la desintoxicación de fármacos, la producción de hormonas, como lo son esteroides, y la formación de componentes de membrana. Retículo endoplasmático liso, que también, al hablar de retículo endoplasmático, como les mencionaba al principio, se divide en dos: retículo endoplasmático liso, que fue el anterior, y el número 2 y el número 3 corresponde al retículo endoplasmático rugoso. Es la porción del retículo endoplasmático que parte de una gran red de membranas dentro de la célula, que es una extensión de la membrana nuclear externa, y esta es más cercana al núcleo. Su apariencia rugosa, bajo el microscopio electrónico, se debe a la presencia de ribosomas unidos a la superficie de la membrana.
Los ribosomas se unen al retículo endoplasmático rugoso cuando producen proteínas que deben ser liberadas a la célula. La principal diferencia entre los dos retículos es que el liso procesa lípidos únicamente y el rugoso es el que sintetiza proteínas. Número 4. El núcleo contiene los cromosomas en una práctica, en un líquido que se llama cromatina. En las células eucariotas principalmente, está rodeado por la envoltura nuclear. Dentro del núcleo hay una región llamada nucleolo, donde se construyen las partes de los ribosomas. Los poros nucleares permiten la importación y exportación de materiales. El núcleo prácticamente es la principal característica de las células eucariotas, tanto animal o vegetal, es donde prácticamente mantiene la concentración de todo el material genético mediante la estabilidad de los ribosomas. El número 5, la cromatina. La cromatina es una combinación de ADN y proteínas. Nos indican que los cromosomas que todos los seres vivos tenemos están compuestos de ADN que se enrolla alrededor de proteínas como un hilo en una bobina. Prácticamente va adquiriendo esa forma. Y todos los cromosomas se encuentran en la cromatina, que es parte del núcleo celular. Además de sus funciones estructurales, también las proteínas ayudan en los procesos de replicación y división celular. El número 6, hablamos del complejo proteico que permite el movimiento de materiales dentro y fuera del núcleo. Por ejemplo, cualquier proteína utilizada en el núcleo, como las histonas y las polimerasas, necesitan ser importadas. Cualquier producto que salga del núcleo, como el ARN mensajero, también debe pasar a través de los poros. Número 7. Los lisosomas. Los lisosomas son responsables de la digestión de los desechos intracelulares como proteínas defectuosas o innecesarias, lípidos y carbohidratos. Los desechos celulares ingeridos por células moribundas también son digeridos por los lisosomas. Acá hay que aclarar que los lisosomas es únicamente cuando nos referimos a la célula animal o a las células que tenemos todos los seres humanos y animales, pero en el caso de las células vegetales, esta función de los lisosomas la realizan las vacuolas. Esa es la pequeña diferencia. Estas pequeñas estructuras en forma de saco contienen numerosas enzimas destructivas que descomponen rápidamente las moléculas grandes en sus componentes. Los componentes liberados pueden luego reciclarse dentro de la misma célula. Número 8, tenemos lo que son los microtúbulos, que son una matriz cilíndrica ubicada en el citoplasma de las células. Y también a estos se les denomina los centriolos. Y estos se encuentran en pares con los cilindros, en forma de cilindros esencialmente perpendiculares entre sí. Están rodeados por una red de microtúbulos para formar un complejo más grande denominado centrosoma. Los centriolos pueden funcionar en la organización de las fibras del uso durante la división celular. Número 9, hablamos de las mitocondrias. Son responsables de extraer la mayor parte de la energía que usamos de los alimentos que comemos. Como subproducto de esta actividad se producen radicales de oxígeno, sustancias químicas reactivas que pueden contribuir a la formación de cáncer y dañar el ADN. Prácticamente las mitocondrias se le conoce como la central nuclear de las células porque es la que sintetiza toda la energía de los alimentos que consumimos los seres vivos. El número 10, citoesqueleto, está compuesto por proteínas en forma de alambre y son las que se encuentran en toda la membrana celular y son las que dan forma a cada célula y permiten tener una estructura estable.
Son en forma de alambre y se entrecruzan en el citoplasma de cada célula. Son los responsables de dar forma a la célula, anclar los orgánulos y permitir el movimiento y la adhesión celular. Una amplia gama de proteínas forman el citoesqueleto, incluyendo la actina y la tubulina. El número 11, el aparato de Golgi, y es una serie de áreas del citosol con forma de saco, rodeadas de membranas que son responsables del procesamiento de las proteínas secretadas por los retículos endoplasmáticos y del envío de esas proteínas a los destinos finales. Las vesículas que salen del aparato de Golgi pueden ir a otros orgánulos o fusionarse con la membrana plasmática, liberando el contenido en el espacio que rodea a las células, o sea, el espacio extracelular. Y al hablar específicamente del núcleo celular, a este se le considera como el cerebro de cada célula, ya que contiene el material genético, el ADN y ARN, y estos se encuentran en forma de cromosomas. Se encuentran encapsulados dentro de este orgánulo. El núcleo es, por lo general, de forma esférica y que está conformada por dos membranas, las cuales tienen dos capas de lípidos, una frente a la otra. El núcleo es el lugar de todos los cromosomas. Y los cromosomas son fragmentos largos de ADN, y el ADN en los cromosomas actúa como un mapa o una guía a todas las actividades de la célula. Prácticamente es el que coordina todas las actividades o todas las acciones que realiza la célula de los seres vivos. Y hablando del núcleo, como prácticamente estamos como referencia que dentro del núcleo están todo el material genético, vamos a hablar un poco de los puntos clave de la composición genética, ya que el núcleo es el principal eh, el espacio de la célula donde ocurre esta acción. Se tiene una pareja para cada cromosoma. Las dos unidades provienen de cada madre y de cada padre en forma de gameto. Al hablar de gametos, hablamos de que hay una célula femenina y una célula masculina, que en este caso se les conoce como células haploides, los cuales son aportados por el padre y por la madre. Y a estos gametos se le conoce como el óvulo aportado por la madre y espermatozoide como el gameto aportado por el padre. Las células humanas suelen contener 46 cromosomas que son divididas en pares, que serían 23 pares, 23 de cada padre y 23 de cada madre. Son 46 cromosomas, donde 23 aportadas por el gameto masculino y 23 aportadas por el gameto femenino. Los cromosomas contienen son 23 pares. A los 22 pares, que del 1 al 22 se le conoce como cromosomas somáticos, pero el par número 23 se le conoce como cromosoma autosómico, ya que en él ya existe la diferencia del género que aporta cada gameto. Por ejemplo, el cromosoma autosómico femenino es XX, perdón, y el autosoma masculino se le conoce como XY. Entonces, al unirse, siempre va a haber una variabilidad entre cada ser vivo, ya que puede ser que el cromosoma autosómico sea XX cuando corresponde al género femenino y XY cuando corresponde al género masculino. Siempre el cromosoma autosómico femenino será XX y el cromosoma autosómico masculino XY. Los cromosomas están formados por un complejo de ADN y proteínas. A este complejo se le conoce como cromatina.
Prácticamente todos los cromosomas son a base de proteínas y como vimos en el tema de las biomoléculas, todas las proteínas están formadas por aminoácidos, ya que una cadena larga de aminoácidos forma una proteína y el ADN es una proteína específica de las biomoléculas en los ácidos nucleicos. Los genes de ADN que contiene información para la producción de moléculas específicas, como las proteínas, permiten pequeños cambios en la secuencia nucleotídica de un gen, pueden alterar el comportamiento de la célula. Quiere decir que si existe un pequeño cambio en la formación de los 23 pares de cromosomas, que son 46 en total, por una pequeña alteración que existe en uno de ellos, prácticamente van a tener algunas alteraciones en el comportamiento de todas las células. Y acá vamos a ver un poco sobre la estructura básica de una cadena de ADN, pero también recalcar algo, que acá son cadenas que normalmente se conforman por aminoácidos como adenina, guanina, timina y citosina, y a estas terminaciones se les conoce como el alfabeto de la vida, ya que solamente se toman las iniciales A de adenina, G de guanina, T de timina y C de citosina. Usted siempre que vean la secuencia de letras A, G, T, C, significa que es el alfabeto de la vida porque son los aminoácidos que integran las cadenas de ADN. Y al hablar específicamente de algunos organelos de las células, vamos a hablar de las mitocondrias. Las mitocondrias sirven como fuente de energía de las células. Una gran parte de la energía que requiere las células y por lo tanto todos los individuos requieren para funcionar, para sus funciones, de las funciones biomoléculas que realizan las mitocondrias. Y entre ellas se encuentran la sintetización de azúcares, las grasas, que estas son obtenidas de todos los alimentos que ingiere el ser vivo. La mitocondria convierte estos alimentos en energía, que normalmente se le conoce como ATP con trifosfato de adenosina. Al igual que el núcleo, una membrana doble rodea la mitocondria y el proceso de la producción de energía en la mitocondria no es completamente eficiente y produce subproductos que frecuentemente tienen efectos no deseados. La producción de energía en la mitocondria deja rastros de químicos que pueden dañar el ADN y por lo tanto causar cambios genéticos. Se considera que estos subproductos son peligrosos y a veces pueden contribuir a las mutaciones que se observan en las células cancerosas. Prácticamente la mitocondria no es que realice su función erróneamente, simplemente que como la mitocondria sintetiza energía de alimentos que consume el ser vivo, entonces ese es ahí el problema, que dependiendo la calidad de alimentos o el tipo de alimentos que cada individuo consuma, así va prácticamente a condicionar las funciones de la mitocondria en cada célula y al sintetizar energía de alimentos que son nocivos para la salud, es donde estos subproductos que la mitocondria produce se esparcen en toda la célula y es donde en alguna ocasión puede generar aún problemas de salud prácticamente al realizar su función naturalmente, pero como la alimentación no es la adecuada, he ahí el problema que puede existir para cada individuo. El siguiente organelo son los ribosomas. Los ribosomas cuentan con dos complejos que contienen ARN y proteína. Los ribosomas están ubicados en el citosol, o sea, en toda la parte que cubre el citoplasma, y son abundantes. Estos son responsables de decodificar el ARN para producir proteínas en un proceso llamado traducción. Y la traducción no es más que sintetizar a través de una proteína llamada tRNA todas las codificaciones energéticas de cada aminoácido y a través de una cadena que es la que especifica el
ARN mensajero es donde prácticamente conforman toda la integración de proteínas. Y el proceso de traducción es prácticamente extraer esa energía de cada aminoácido y convertirla en material genético. Seguimos con el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red compleja de proteínas que se entrecruzan en el citoplasma de las células. El citoesqueleto está compuesto por una gran variedad de proteínas y estas proteínas forman largas hebras retorcidas que se parecen a un cable eléctrico o a los cables que sujetan los puentes. Prácticamente ahí es donde nos podemos hacer la comparación de cuál es la estructura o la forma de un citoesqueleto celular. Dichas proteínas tienen características de ser muy fuertes y también de ser flexibles. Un tipo de importante de filamento del citoesqueleto es la actina, y esta está compuesta por hilos largos llamados polímeros de la proteína, que en este caso de la proteína actina. En la imagen que observan, se pueden ver los filamentos de actina en una célula endotelial, o sea, una célula del vaso sanguíneo. Los hilos de color amarillo son las formas polimerizadas de la proteína de la actina y el rojo indica la presencia de unidades individuales de la proteína. La función del citoesqueleto las podemos describir en las siguientes. El citoesqueleto provee estructura celular y actúa como andamiaje para la fijación de varios organelos. Prácticamente sin el citoesqueleto, la célula no podría mantenerse por sí misma. También es responsable por la movilidad de las células. Y la última, interviene en el proceso de división apropiada de células durante la reproducción celular. Y acá vemos, siempre y cuando, las mismas fibras de actina, que también pueden ser microtúbulos en las células endoteliales, o sea, del vaso sanguíneo. Las fibras de actina aparecen rojas, los microtúbulos son verdes y los núcleos de las células son azules. En lo que corresponde a la estructura celular de las células eucariota y procariota, podemos referir lo siguiente. Ambas células comparten 4 elementos fundamentales. El primero es el ADN, que corresponde al material genético. El segundo corresponde al citoplasma, que es el medio interno, el cual prácticamente ocurre en todos los organelos, la posición de todos los organelos. El siguiente es la membrana plasmática, que es la que delimita o le da forma a cada célula como una barrera externa. Y por último, los ribosomas, donde los ribosomas prácticamente lo que hacen es sintetizar aminoácidos para lo que es la producción de material genético. Tienen también algunas diferencias estructurales, que por ejemplo, las células eucariotas poseen núcleo definido, las células procariotas no lo tienen. Las células eucariotas tienen orgánulos membranosos y las células procariotas no tienen orgánulos definidos, simplemente actúan en el material del citoplasma, inclusive el material genético también se encuentra dentro del citoplasma, a diferencia de las células eucariotas, donde el material genético únicamente tiene el espacio del núcleo. En la descripción de células eucariotas, puedo mencionar que son más grandes y complejas. Y acá tenemos una comparación. Acá tenemos prácticamente descripción de las unidades de medida, de lo que corresponde a la unidad de medición. Por ejemplo, si vamos acá en la parte izquierda, de izquierda a derecha, empezamos por los átomos.
que nos dice que tiene una medida de un nanómetro. Un nanómetro podríamos hacer una comparación verbal o visual, pero sin un microscopio, inclusive con microscopios de alta gama, tendríamos que ir saberlos identificar, ya que un nanómetro es muy pequeñísimo. A pesar de que en la actualidad existen chips de dispositivos, ya sea computadoras o qué decirle, los que saben de tecnología saben que el chip es la unidad básica para que funcione un celular, una computadora, una tablet, un sistema informático. Existen chips que tienen mediciones en nanómetros, ya que es lo más pequeño que se puede trabajar. Es otra explicación. Si alguien busca información sobre eso, se va a encontrar de que es otro mundo totalmente, pero en comparaciones de medición, un átomo mide 0.10 de nanómetro. Sería un nanómetro dividido en 10 partes todavía, un átomo. En lo que corresponde a lípidos y proteínas, pueden medir entre 5 a 10 nanómetros. Ya son un poco más grandes, pero son diminutos, no se pueden ver así naturalmente por un ojo. Ya al hablar de lo que son un virus, por ejemplo, el virus de la gripe, nos dice que tiene una emisión de 100 nanómetros. No se puede ver. Microscópicamente les platicaba de que en el laboratorio del Consulori se pueden ver células, pero las células estamos hablando que ya están, la unidad de medida de las células son micrómetros. Y un micrómetro es equivalente a 1000 nanómetros. Quiere decir que es todavía una medición súper pequeña. Y las mitocondrias y las bacterias tienen esa medición de un micrómetro. Las células animal y vegetal miden entre 50 a 100 micrómetros. Y por último, ya que ya lo podemos analizar y algunos podemos comprar que un óvalo humano puede medir entre 150 micrómetros, un huevo de rana puede medir 1 milímetro, que ya 1 milímetro ya 1 milímetro ya lo podemos explicar de una mejor manera porque 1 milímetro es la milésima parte de un metro o la décima parte de un centímetro. Un centímetro, digamos que si ven acá mi dedo, el ancho de mi dedo puede ser que tiene al menos dos o aproximadamente 2 centímetros. Y 1 milímetro sería la vigésima parte de lo que puede medir un dedo de una persona normal. Corresponde al ancho. Pero ya, por ejemplo, si vemos un huevo de gallina, puede medir 100 milímetros, que ya sería 10 centímetros máximo, o puede ser menos. Acá también hace la referencia de un huevo de avestruz, y un ser humano ya puede medir 1 metro. Entonces, para que vemos, para que analicemos en sí las medidas que se pueden aplicar tanto a las células eucariotas como a las células animal. Son, digamos, mediciones imaginarias, ya que prácticamente creo que poder ver un átomo de la décima parte de un nanómetro sería casi imposible por nuestros medios, pero sí existe tecnología para ello. Y lo que respecta a las células eucariotas, son los que integran a todos los seres pluricelulares. Y al hablar de seres pluricelulares, nos referimos a que son plantas, animales, seres humanos, insectos, hongos, animales acuáticos, algas, prácticamente son organismos que tienen un tamaño considerable. Y estos prácticamente están formados por su estructura, por orgánulos como los núcleos, donde se encuentra la estructura del ADN. También está integrado por orgánulos membranosos con funciones específicas como lo son las mitocondrias, que generan energía, que es el trifosfato de adenosina. También poseen retículos endoplásmicos rugosos y lisos para sintetizar proteínas y lípidos, aparato de Golgi, los cuales modifican y empaquetan y distribuyen las proteínas en toda la célula, lisosomas en el caso de animales y vacuolas en el caso de plantas, los cuales sirven para la digestión celular y el almacenamiento de energía. Y por último, las células de los organismos pluricelulares todas tienen ciclo esquelético, la cual le da soporte y una estructura estable a cada célula. Hablamos del núcleo, donde aparece toda la información genética del ADN.
Las mitocondrias, donde se procesa toda la energía, los retículos endoplásmicos, liso y rugoso, los cuales uno sintetiza proteínas y el otro lípidos, el aparato de Golgi, los lisosomas y vacuolas, y por último las estructuras celulares del citoesqueleto. Para describir un poco la célula procariota, hace la referencia a que son más pequeñas y simples. Incluyen a todas las bacterias y arqueas protozoarios. Siempre tienen organismos unicelulares, la forma específicamente organismos unicelulares, excepto los virus, ¿verdad? Ya que los virus no son unicelulares, pero no tienen vida autónoma. Las células procariotas forman su estructura nucleoide, que es una región libre de citoplasma donde se agrupa el ADN. No tiene un lugar específico para el ADN, sino que lo abarca en toda la célula. La pared celular o capa rígida externa le da un cierto soporte, pero no es tan estable como el sistema esquelético de una célula eucariota. No tienen estructuras internas delimitadas por membranas como lo son las mitocondrias o el aparato de Golgi. Por último, presentan estructuras adicionales. Pueden poseer cápsulas como de protección externa, que sería una similar a una membrana plasmática. También tienen plásmidos, los cuales son pequeños fragmentos de ADN y flagelos o cilios que le permiten el movimiento. Prácticamente una célula procariota, la estructura es mucho más simple que una célula eucariota, ya que no tiene orgánulos definidos, no tiene un núcleo definido, pero tiene, digamos, lo básico para existir y para poder movilizarse dentro de los seres que la integran. En lo que respecta a la célula animal y vegetal, ambos son tipos de células eucariotas, lo que significa que todas poseen un núcleo definido y una estructura en el cual protege todos los orgánulos que la integran. Sin embargo, presentan diferencias estructurales y funciones fundamentales debido a las necesidades biológicas de las plantas y los animales. La distinción clave radica en el proceso para obtener energía y la rigidez de su estructura exterior. Y vamos a analizar algunas de las diferencias que la integran. Por ejemplo, la primera característica que podemos mencionar es la nutrición. La célula animal tiene una nutrición heterótrofa. Necesita consumir materia orgánica de otros seres vivos. Los seres humanos somos heterótrofos, necesitamos alimentarnos de plantas y animales para suplir nuestras necesidades nutricionales. En cambio, la célula animal es autótrofa. Autótrofa fabrica su propio alimento mediante la fotosíntesis. En la característica de pared celular, la célula animal tiene una pared celular ausente, solo tiene una membrana plasmática flexible y dinámica que regula el intercambio de sustancias. En cambio, la célula vegetal tiene una pared celular presente y esta es una pared rígida de celulosa que le da forma prismática. Otra característica son los cloroplastos. En la célula animal es ausente. La célula animal no contiene cloroplastos. En la célula vegetal es donde se integra la clorofila para captar la luz solar. Prácticamente los cloroplastos son específicos de las células vegetales. En lo que respecta a vacuolas, en la célula animal, podría ser que son pequeñas y numerosas y almacenan agua y desechos residuos, pero son muy pequeñas, por lo tanto a veces no se mencionan y se menciona que en ese caso la función de las vacuolas lo realizan los lisosomas en las células animales. Por lo tanto, quiere decir que sí las tienen, pero en muy pequeña cantidad y realmente su función básica la realizan los lisosomas. En cambio, las células vegetales contienen una gran vacuola central que ocupa casi todo el espacio y da firmeza a la planta o a las células de las plantas. Los centriolos. Los centriolos son presentes en la célula animal y son claves para la división celular
de cada célula. En la célula vegetal, los centriolos están ausentes y en todas las células y en la mayoría de plantas superiores. Prácticamente los centriolos son específicos de las células animales. En lo que respecta al núcleo, acá encontramos a estructuras que comparten semejanzas. Acá hay tanto la célula animal y vegetal las integran, y la primera es el núcleo. Y el núcleo es centro de control que resguarda el ADN celular en las dos células. Otra característica donde es muy semejante son las mitocondrias, que son las centrales energéticas que realizan la respiración celular. Las membranas plasmáticas en la célula animal y vegetal son barreras lipídicas que regulan la entrada y salida de sustancias. El aparato de Golgi es el encargado de empaquetar y transportar proteínas y lípidos en la célula animal y en la célula vegetal. En los retículos endoplásmicos son una red de membranas para la síntesis de proteínas y para la síntesis de lípidos. El retículo endoplasmático rugoso es el que se encarga de las proteínas y el retículo endoplásmico liso es el que se encarga de los lípidos. Por último, los ribosomas, que en las células animal y en la célula vegetal son pequeñas estructuras responsables de la fabricación de las proteínas. Y por último, el último tema de este folleto número 3 y de la sesión asincrónica para el domingo 23 de agosto corresponde a la interfase en el ciclo celular. El ciclo celular comprende una serie de acontecimientos que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase. Durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez terminada la interfase, cada etapa de interfase, la célula entra en la fase de mitosis y completa su división celular. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan sus respectivas etapas de interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. El ciclo celular es el nombre que se le conoce al proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases que se llaman G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. En la fase G1 es aquella que en la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra que completa el material genético, se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar a la mitosis. Es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético en dos células hijas, después de haber completado la fase M. Se obtienen dos células de donde había solo una. Y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. Prácticamente cada célula realiza estas fases de G1, fase S, fase G2 y fase de mitosis. Al dividirse, cada célula va a empezar el mismo proceso, se va a dividir y prácticamente está ahí donde al momento de realizar los ciclos celulares es donde las células se van complementando y es donde van formando lo que se llama tejidos, y de los tejidos las células de los tejidos forman sus propias divisiones celulares para formar órganos, y los órganos siempre como están divididos y se integran por células van a formar sistemas, y prácticamente todo el cuerpo humano son millones, trillones de células trabajando al unísono para formar a un individuo, a un organismo completo. Ese es prácticamente el ciclo celular, y en este tema donde hemos tratado la estructura celular,
un poco de la función del núcleo en los cromosomas, corresponde al folleto número 3. Como les explicaba al principio de la sesión, hay un apartado de actividades en plataforma, en el aula virtual del Consulori, en los cuales ustedes pueden adelantar contenido. Está en la fase folleto número 4, en la actividad número 4, perdón, en la cual corresponde un poco más a lo que es la función genética. Y también en el folleto en la actividad número 5, vamos a ver un poco sobre lo que es la división o la lectura de los cromosomas dentro del material genético, ya en base a lo que es principios genéticos de las leyes de Mendel. Esto ha sido la clase sincrónica. Muchas gracias por, por siempre estar atento a las actividades. Gracias también por estar presente a las sesiones sincrónicas, ya que son muy importantes, ya que nuestras clases se van a basar tanto en las sesiones sincrónicas que se programan para los días domingos, pero como el tiempo es muy corto, también se utilizará este recurso para que ustedes puedan complementarlo. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias y nos saludamos en clase.